Y ahora la tercera lección sobre Sara y Agar, dos mujeres interesantes que quizás se vieron a sí mismas como acompañantes, no como protagonistas de la historia. Ustedes lo resaltan en la lección mencionando que si ellas realmente no eran parte del pacto ni tenían un rol protagónico, quizás no se veían incluidas en la historia, solo se preguntaban ¿qué hace este hombre? Y sencillamente lo acompañaron y lo siguieron. ¿Qué palabras de aliento tienen para quienes se sienten más como acompañantes que como protagonistas de su historia? Aquellos que ven a los demás bien involucrados, ven las promesas bíblicas, ven cómo los demás encajan en esos moldes, pero sienten que ellos solo son miembros, son solo acompañantes. Se sienten como Sara o como Agar. ¿Cómo pueden animarlos y convencerlos de que ese no es el caso? Tiene que ver con la valorización de sí mismos. Al no tener una larga lista de logros y triunfos, tendemos a pensar que no tenemos ni valor ni utilidad. Es muy triste porque Dios no nos ve de esa manera. Nuestra valorización no depende de quiénes somos, sino del hecho de que Cristo mismo pagó por nuestros pecados. Eso es lo que nos da valor. Cuando nos enfocamos en sí mismos, nos valoramos de acuerdo al trato de los demás. Si obtenemos logros y triunfos y la gente los nota, nos sentimos mejor y más valiosos. Así que siempre vivimos buscando resultados y victorias para sentir que valemos algo. Lo contrario también es cierto. Si nos desenvolvemos en un ambiente en el que somos víctimas de burla, ridículo o abuso, la autoestima se baja y concluimos que no valemos nada. Cuando somos abusados o maltratados, terminamos en un círculo vicioso. Entre peor opinión tenemos de sí mismos, menos hacemos, menos logramos y peor nos sentimos. Es como una caída en picada. Por eso es tan hermoso enfocarnos en Cristo y no en nosotros, centrarnos en lo que Él ha hecho, ver el precio que Él estuvo dispuesto a pagar. Es hermoso darnos cuenta de que la autoestima realmente no depende de lo que piensan los demás, sino del precio que se pagó por nosotros. Valemos una vida, ese es el precio que Cristo pagó. Creo que esta es mi lección favorita de este trimestre. Bueno, esta y la cuarta, con Lea y Raquel. Hay algo maravilloso en esta historia del rescate de Sara y Agar. Ya conocemos todo el ciclo de Abraham, desde el final del capítulo 11 hasta el capítulo 23 o 24. Abraham, el padre de la fe, el héroe. Pero hay algo más profundo e implícito en el rescate de estas dos mujeres. Lo primero que aprendemos de Abraham en el capítulo 11 es que su esposa Sara es estéril. Y luego en el capítulo 12, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. No le dice cómo, solo que lo hará. Y por supuesto, como ya sabemos, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, que es teología fundamental para el Nuevo Testamento. Lo maravilloso aquí es que solo hasta el capítulo 17 se le dice a Abraham, es a través de tu esposa estéril que te daré hijo. Y para entonces Sara era muy anciana y hacía mucho que había pasado la edad de tener hijos. Lo maravilloso aquí también es que el milagro es doble.
2 veces, debido al temor, Abraham hace pasar a Sara como su hermana en Egipto. Cuando ante hombres poderosos lo vence el miedo, no cumple con su deber marital de proteger a su esposa, sino que la pone en una situación delicada. Pero Dios protege y libra a Sara, el vaso de honra que utilizará para cumplir su promesa. Son historias maravillosas en las que Dios rescata dramáticamente a Sara, a quien fácilmente podríamos ver como alguien incidental, de menor importancia, pero no, ella es el punto de la historia. También es maravilloso que algo similar suceda con Agar, y es también irónico porque pensamos en Agar como la esclava expulsada. La promesa se cumple de una manera distinta en el caso de Agar, pero recibe la misma promesa que recibió Abraham. 2 veces en su necesidad el ángel del Señor viene a ella y le dice lo mismo que Dios le dijo a Abraham: yo haré de su descendencia una gran nación. Es realmente asombroso y sucede en momentos de desesperación. Creo que es maravilloso y es muy importante para nosotros. Como dijo Jody, solemos hacer una valorización de sí mismos basada en la posición social o en el reconocimiento de los demás. Pero otra cosa maravillosa en la historia de Sara y Agar es que es Agar quien se refiere a Dios como el Roy, el Dios que me ve. Todos en la iglesia debemos darnos cuenta de que Dios nos ve. Ayer tuvimos una maravillosa ilustración de esto aquí en Lanham. El pastor Antonio Vega, desde el púlpito, fomentó la participación con el ejercicio de los dones y anunció: de allá atrás hay 48 ministerios, escriban su nombre donde quieran trabajar. Jóvenes, adultos, hombres, mujeres, hay lugar para todos. Dijimos 48, ¿será que se equivocó la intérprete? Sí, 48. Fuimos a ver después del culto y habían 48 ministerios en su lista. Son ministerios en los que participa toda la iglesia, incluyen hasta lavar platos, dar la bienvenida a las visitas. Es fácil equivocarnos y pensar que el digno de servir es el que está en el púlpito y no nosotros. Esta historia de Sara y Agar es maravillosa porque Dios las hace a estas mujeres protagonistas de una gran historia en curso en la que revelará sus grandes promesas. Y por supuesto sabemos la diferencia entre Ismael e Isaac. En última instancia, la diferencia es la promesa que llegó según la carne, porque sabemos cómo llegó Ismael. La brillante idea que tuvieron Abraham y Sara, en contraste con el milagro de Dios a través de Sara, ambos se rieron al imaginar que tal cosa sucediera. Creo que a todos nos causa risa la noción de que Dios pueda usarnos con nuestra debilidad y vulnerabilidad. Qué bueno que hayas empezado a separar las dos promesas. La lección sí dice que la esclava recibió la misma promesa que Abraham, pero tú dijiste que con Ismael la promesa llegó según la carne. Así que te estoy dando la oportunidad de ofrecer una aclaración antes de que empiecen a llegar las cartas al abogado de la Biblia, al presidente y al director ejecutivo. Explícalo con claridad, por favor. Si volvemos a Génesis, capítulos 16 y 21, encontramos a Agar a la fuga, huyendo, expulsada de la presencia de Abraham y Sara. En ambos casos, Dios llega a su rescate, la alienta y le dice: Agar, yo te veo, también tengo un futuro para ti. Vemos la similitud de la promesa tal como Dios le prometió a Abraham: yo haré de su descendencia una gran nación. Le dice lo mismo a Agar: yo haré de él una gran nación. En esos mismos capítulos Dios le dice a Abraham: porque en Isaac te será llamada descendencia. Así que la diferencia entre las promesas no fue que Dios no fuera a multiplicar a Abraham y a Agar a través de Ismael, porque lo hizo. Cumplió la promesa: haré de él una gran nación. La diferencia principal fue cómo se cumplieron las promesas.
Pablo hace una gran distinción en Gálatas 4, 3 y 4. El cumplimiento no fue según la carne, no fue a través de la generación biológica, por más bonita e importante que sea tal dádiva de Dios. El cumplimiento fue por promesa. Dios dijo, voy a hacer algo especial a través de Abraham y Sara, primordialmente a través de Sara, algo imposible para el ser humano. Y esa fue la historia de Isaac. Isaac es la imposibilidad de una especie de rescate que va más allá de una simple propagación genética. Isaac es la promesa de que el milagro de Dios está obrando en todos y cada uno de nosotros para vida eterna. Solo Dios puede hacer tal rescate. Aunque hay una similitud entre las promesas que Dios le dio a Abraham y a Agar, también hay una gran diferencia entre la naturaleza del problema, el cumplimiento de las promesas a través de Ismael e Isaac. And I think that's exactly it. I mean, if you look in Galatians where Paul talks about, Si vemos en Gálatas donde Pablo habla de hacer un contraste entre la carne y el espíritu, Agar dio a luz un hijo según la carne y Sara dio a luz un hijo por promesa. Vemos una distinción bien marcada entre las dos y obviamente sabemos que dicha promesa culminó en la promesa de Jesús a través del linaje de Isaac. Es extraordinario que Sara y Agar aparezcan en Gálatas. Estas dos mujeres de las que estamos hablando aparecen como plato fuerte de la cristología de Pablo en el Nuevo Pacto. Y Pablo las compara con el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto. Es increíble que estas mujeres que fácilmente podríamos pasar por alto al concentrarnos en Abraham, en realidad jueguen un papel clave en toda esta narrativa de rescate que Dios hace de su pueblo. Yeah, but I think it's just neat to see, that you've got the big story of Abraham, but you've got these tender moments of God working with Sarah, protecting Sarah's. Creo que también es bonito ver en la gran historia de Abraham esos tiernos momentos de Dios con Sara, trabajando con ella, protegiéndola en Egipto, protegiendo su integridad. And then you've got him with Hagar. Y luego lo vemos con Agar, con lágrimas en su rostro, en medio del desierto. Había obrado mal, había sido arrogante con Sara, y Dios la perdona y enjuga sus lágrimas. Sarah did things wrong too. She was because of her own maybe sense of poor self-worth. She encouraged Abraham to take La misma Sara obró mal. Quizás por una autoestima baja, animó a Abraham a tomar a su sierva Agar para que tuvieran un hijo por medio de ella, lo cual lamentó de inmediato. Su autoestima se bajó aún más. La sierva la empezó a tratar con desprecio y Sara le puso un alto. No lo permitió, no permitió que su autoestima se bajara aún más. Creo que estamos atrapados en lo natural, en lo posible. Decimos, eso no es realista, ¿verdad? Me puedo imaginar a Sara y Abraham hablando de esto. ¿Eso dijo Dios? No sé cómo. Una familia grande, y todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de ella. ¿Quién sabe cómo va a hacerlo? Bueno, y si buscamos la manera de ayudarle a Dios, tiene sentido perfectamente para nuestra naturaleza carnal. ¿Qué otras opciones tenemos? Pero Dios tiene una historia mucho más grande que contar. And I think we need to return to that sacramental kind of existence where we really do anticipate. Creo que debemos retornar a ese tipo de existencia sacramental donde anticipamos el milagro de Dios en nosotros, convencidos de que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o nos imaginamos, porque su poder mora en nosotros, listos para esos momentos preciosos cuando las circunstancias lo hacen todo imposible, pero de repente Dios hace algo y nuestra única respuesta es jamás lo hubiese imaginado. I think that's exciting. That's what makes the Christian faith. Eso es lo que hace nuestra fe cristiana tan vital. Se basa en la resurrección y los muertos no se levantan, pero Cristo sí lo hizo, lo cual nos da a todos la posibilidad de vida nueva de maneras que jamás hubiésemos imaginado. Así que ni Sara, ni Agar, ni nadie hoy debemos excluirnos de la historia. Dios está activamente involucrado en nuestro rescate y restauración.